Y queremos también darle paso a este segundo momento que hemos denominado la realidad de los fletes y tarifas en el transporte de carga por carretera. Por eso quiero invitar al vicepresidente de FedeTranscarga, al doctor Arnulfo Cuervo, quien será el moderador de este espacio. Quiero invitar al concejal de Bogotá, a Juan Daniel Oviedo. Y también quiero invitar a Paula Andrea Valencia Dorado, especialista en negociaciones logísticas nacionales para el Grupo Carvajal. Bienvenidos y gracias. Y ahora sí, vamos a dar inicio a este panel, la realidad de los fletes y tarifas en el transporte de carga por carretera. Bienvenidos y gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Seguimos adelantando en este momento, digamos, toda esta información que hemos recibido por parte de nuestros panelistas, y en este momento vamos a hablar de la realidad de los fletes. ¿Y por qué vamos a hablar de la realidad de los fletes? Porque se está hablando, para ser muy puntuales, que si aumentamos el precio del diésel, simplemente va a ser trasladado al generador de carga a través del CICETAC. Yo les quiero hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la situación del sector de transporte de carga en cuanto a la economía en los últimos 12 meses? Y empezamos por las damas. Paola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero a FedeTranscarga por la invitación. Y desde generadores de carga y hablando un poco de Carvajal, se ha notado bastante la disminución del movimiento de carga, aproximadamente entre un 8 y casi un 15% dependiendo de los meses. En cuanto a importaciones, sí, también ha bajado, pero lo hemos notado no solo en importación o en exportación, sino en la parte nacional. Todo esto se ve afectado pues como claramente por una gran cadena, y lo que estamos haciendo es buscando en cómo podemos eficientarnos mejor para que ese costo no nos vea afectados y así poder, digamos que volver a subir un poco esas ventas que hoy nos están viendo afectados por gran parte de la situación del país. Perfecto. Y doctor Oviedo, usted que es el hombre de las cifras, indíquenos cuál es esa situación real desde los números. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a todos ustedes y un agradecimiento muy especial también a Henry por esa invitación, vecinos de barrio de pequeños, y muy contento de la labor que está haciendo FedeTranscarga a la hora de visibilizar este carácter esencial que tiene el transporte de carga por carretera en un país como Colombia. Esta gráfica que ustedes ven en este momento en pantalla es cuánto pesa el sector transporte dentro del valor agregado de la economía colombiana, y es una historia larga, viene desde 2005 hasta 2024, primer trimestre, y ustedes ven en el largo plazo hay una tendencia decreciente, ligeramente decreciente, pero particularmente preocupa muchísimo lo que pasa desde el tercer trimestre del 2022. Sí, bueno, estamos hablando acá de cifras, no vamos a hablar tanto de política, pero ustedes saben qué pasó el tercer trimestre de 2022, ¿sí? Y mire cómo desde ese momento, que es el pico de esa línea roja antes de ver esa caída drástica, pues estamos viendo que ustedes, acuérdense que en esa rama, aquí el PIB está dividido en 60 tajadas. Esa es la cifra más precisa que hay. Y en esas 60 tajadas, el sector transporte está transporte terrestre, transporte marítimo, aéreo y los servicios, lo que ustedes llaman los ancillary services, que son los servicios de almacenamiento y los servicios de postventa de toda la flota de transporte de carga pesada. Ustedes son los determinantes de ese renglón grande, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que de una u otra forma ustedes son el indicador líder de lo que está pasando en la economía, ¿sí? Esa pendiente que ustedes ven de caída desde 2022-3 hasta la fecha, hasta el primer trimestre del 2024, coincide con la caída de la demanda interna, ¿sí? Coincide con la caída de las importaciones, ¿sí?
Y recordemos que si bien tanto exportaciones como importaciones las mueven ustedes, pues la caída de importaciones ha sido drástica, sobre todo en elementos pesados, maquinaria y elementos que son sustantivos para la formación bruta de capital fijo en el país. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que un sector que genera 5 de cada 100 pesos de riqueza en la economía colombiana, pues está viéndose afectado por la incertidumbre de la demanda interna que tenemos en nuestro país. Y esto, en el corto plazo, genera una incertidumbre porque, cuando queremos ver qué pasa con los costos que ustedes prestan para poder permitir que se mueva más del 90% de la carga en todo el país, cuando estamos viendo la historia desde 2016 hasta 2024, mire cómo en el periodo reciente las barras verdes son las que empiezan a determinar principalmente los incrementos en los costos, que son los costos fijos y los peajes. Y sobre todo los costos fijos, porque la incertidumbre cambiaria y la incertidumbre del dólar, ustedes ven en la época del precio del dólar a 5.000 pesos, cómo las barras verdes se volvieron determinantes en la inflación de los costos de transporte de carga pesada en el país. Y ahora, en esa senda ascendente, lo que estamos viendo es que efectivamente los costos de reposición de maquinaria y el efecto de los peajes están afectando la competitividad de este sector. Esto, para mí, es supremamente preocupante con algo, y ya me callo, que es importantísimo que ustedes tengan en cuenta. El presidente de la República, el pasado 20 de julio, nos dijo que él bajó la inflación de alimentos, ¿sí? Que su gobierno logró bajar la inflación de alimentos. La inflación de alimentos ustedes la ven en la línea roja. La línea verde es cuánto le costó a los productores agropecuarios importar abonos en Colombia. Y la línea negra es cuánto le costó a los productores de pollo y de cerdo importar maíz, porque ustedes saben que los cerdos en Colombia se dan el lujo de solo comer maíz importado, ¿sí? Y ustedes ven que efectivamente la relación de causalidad es explícita, es decir, no fue el gobierno el que bajó la inflación de alimentos, fueron los costos externos de los abonos y el maíz que decrecieron rápidamente. Pero miren lo que está pasando en los últimos meses. Los costos externos empezaron a crecer, los fletes internacionales están estresados, ¿sí? Si el gobierno llega a tomar la decisión de subir el ACPM en agosto, nos vamos a tirar la corrección de la inflación de este año 2024. Entonces aquí tenemos una preocupación supremamente importante en el corto plazo que seguramente vamos a seguir conversando en este panel. Acaba de poner usted el dedo en la llaga, porque nosotros estamos hablando de fletes. Y si bien es cierto, ya lo tenemos muy claro y determinado que ese aumento de precios en cuanto al tema de la CPM nos va a afectar directamente, entremos a la figura del CICETAC, digamos tan cacareada últimamente, cuando estamos hablando que si subimos los fletes, la CPM, los transportadores no teníamos por qué preocuparnos porque se trasladarían los costos operativos a través del CICETAC a los generadores de carga. Y en ese punto, ya lo dijo Paola, tenemos un tema y es el generador de carga si tiene la tranquilidad que va a asumir los costos de ese aumento de precios de la CPM en los fletes que le va a pagar a los transportadores. ¿Eso es tan fácil así, tan sencillo? No es tan fácil y realmente junto con Comercial también estamos analizando ese tema porque no todos los clientes están dispuestos a que acepten ese incremento y en muchas ocasiones cuando hay situaciones en el país nos ha tocado asumirlo a nosotros. Entonces ahí es donde uno empieza a ver hasta qué punto el generador de carga acepta ese incremento asumiéndolo nosotros o toca subírselo al cliente, digámoslo así. Pero entonces ahí vamos a la pregunta anterior con el tema de la demanda,
que para poder empezar a subir más, ¿cómo hacemos en poderle compensar sin irle a subir tanto? Entonces realmente hoy es un problema que estamos intentando prevenir y que nos preocupa bastante al momento que vayan a hacer el incremento y más al valor que ellos están diciendo. Cuando estamos hablando de eso, de ese problema que puede presentar, por supuesto que estaríamos hablando también de inflación, doctor Oviedo. ¿Qué pasaría con la inflación en Colombia si se aumenta en la medida que el gobierno está hablando del precio del diésel, con relación a los fletes? Bueno, hay varios elementos que es importante tener en cuenta y es la advertencia que hacía en intervención anterior y es, como ustedes ven, el comportamiento de la línea negra y verde desde febrero de este año tiene un componente ascendente. Es decir, que todo, acuérdense que en el IPP no hay costos de transporte. ¿Sí? En ese caso es poner ese maíz y esos abonos en el puerto en Colombia. A eso hay que sumarle los costos de transporte. Entonces, lo primero, se espera que los abonos importados, que son prácticamente el 90% de los abonos que se utilizan en todo el mapa agropecuario del país, incrementen su precio de aquí a 2025 a niveles de los que veíamos en 2021, cuando la línea negra estaba bien por encima y cerca de inflaciones anuales del 30% en términos de costos. Entonces, en este momento el país vuelve a ver la sombra de la inflación de alimentos, determinada por componentes externos. Los costos de los fertilizantes y los costos del maíz son, como ustedes lo ven en esta gráfica, determinantes del comportamiento de la inflación de alimentos. Si a eso y a esa presión ascendente de precios le sumamos un pass-through, es decir, una transmisión, como lo supone el gobierno nacional que debe hacerse, del incremento del precio de la CPM en el mes de agosto, seguramente vamos a ver un repunte de la inflación de alimentos por encima del 10% y que rápidamente va a llevar a que esa tendencia decreciente del comportamiento de la inflación pare en el país. Mire cómo nosotros veníamos en un elemento importante en el comportamiento de la inflación, acá está, en donde miren los datos consolidados a mayo, pues veíamos cómo la inflación, que es la línea verde, estaba corrigiendo y se estancó y empezó a subir, pero un componente que es determinante también de los costos fijos de los transportadores de carga son los salarios, ¿sí? Y los salarios de ese sector tienen un fenómeno de indexación más fuerte frente a la definición del salario mínimo en Colombia. Entonces, ya sabemos que también vamos a tener un presidente que seguramente va a querer ser generoso en el incremento del salario mínimo. Entonces, el estrés o la presión que se viene a la estructura de costos de los transportadores de carga en el país es tan alta que la estrategia de decir que el CICETAC lo va a arreglar todo, lo que va a hacer es colapsar en cierta forma la competitividad de esa instalación esencial para la economía, que es el transporte de carga en el país. Entonces, aquí hay una alerta muy importante. Ojalá el gobierno nacional tenga en cuenta que no es el gobierno el que ha bajado la inflación de alimentos, porque si siguen creyendo que es el gobierno el que ha bajado la inflación de alimentos, pues poco les va a importar lo que suceda con el incremento de la CPM. Fue el mercado externo y el mercado externo ya nos está dando una señal de que los precios de los alimentos van a subir y por consiguiente chocar en este momento los fletes internos del país sería un tiro al pie para la economía colombiana. Muy bien. Acaba de tocar usted el tema de los costos operativos y tiene usted toda la razón. Tenemos tres elementos que disparan esos costos. El precio de la CPM, un 40%. Los salarios, cuando hablamos del salario mínimo de nuestros operadores, un 17%. Y los peajes, un 12%. Entre esas tres cifras tenemos costos operativos que llegan a un 69%. Ahora bien, con ese tema de CETAC que puede llegar a colapsar realmente el sector, ¿cómo lo maneja el generador de carga para que de una u otra manera se pueda llegar a cumplir
y cómo quedan, digamos, los terceros propietarios de camiones, Paula, ante esta situación cuando no son dueños de la flota, cuando hablamos de las empresas. Bueno, digamos que actualmente en las negociaciones que hacemos nos basamos mucho en el CICETAC. Digamos que hacemos digamos el tanteo de cómo es el valor de la ruta y ahí tenemos en cuenta el porcentaje de intermediación que tienen los transportadores que hoy en día manejan. Pero digamos que eso nos limita un poco al momento de la negociación porque uno podría buscar alguna mayor eficiencia en esas negociaciones, en el costo-beneficio de ambos, pero al momento del CICETAC pues nos limita un poco, ¿sí? Entonces eso digamos que nos ha afectado un poco en el tema cuando a los costos, porque es el hombre camión el que el CICETAC le está dirigiendo, pero para nosotros ese porcentaje de intermediación nos puede afectar. Pero uno entiende que al momento que ahorita por tema de seguridad de Colombia, por diferentes, digamos, rubros o temas que están afectando en las tarifas, las transportadoras se están asegurando más, están subiendo unos costos internos en estas empresas que están poniendo su nombre al momento del servicio, que a eso hace que se incremente cada vez más ese costo. No solamente es la ganancia, digamos, de la empresa de transporte, sino todo para poder cubrir que nuestra mercancía en el transcurso o en el trayecto esté abarcando todo el servicio que pedimos. Entonces esto sí nos ha estado afectando bastante y nos dificulta, vuelvo y digo, en la negociación, porque nos limita mucho a no poder buscar mejores eficiencias o mejores, digamos, metodologías para poder cumplir con ese costo-beneficio que nos piden desde arriba, desde presidencias a todas las empresas. Yo creo que el abrebocas de lo que dice Paula va a la siguiente pregunta, doctor Oviedo. Con relación al tema de intervención de los mercados fijando tarifas por parte de los gobiernos, ¿qué beneficios o por el contrario, qué aspectos negativos tiene esto? Y eso tiene que ver con el CICETAC. El CICETAC fija una tarifa mínima. Esa fijación de tarifas en las economías de mercado, en las economías que se rigen por oferta y demanda, ¿qué tan dañinas puede llegar a ser? Bueno, yo creo que aquí hay una discusión de fondo alrededor de qué es el CICETAC, ¿sí? Y el CICETAC es parte de los errores que cometemos en Colombia, que queremos cambiarle el propósito a las cosas de un día para otro sin entender la esencia de qué buscaba el CICETAC. El CICETAC lo que buscaba es que en el transporte de carga de modo carretero en Colombia tuviéramos una regulación tarifaria de costos eficientes. Es decir, el CICETAC está pensado en emular la eficiencia que está presente en la muestra comercial de este encuentro, ¿sí? Pero metodológicamente no lo está haciendo, porque los costos eficientes son los que verdaderamente reconocen la importancia de acelerar la reposición de la flota, son los que verdaderamente reconocen la importancia del país de hacer o incrementar la sostenibilidad ambiental de esa instalación esencial para la economía colombiana, y eso tampoco se está incorporando. Entonces, pensar que el CICETAC, al ser un modelo básico que simplemente replica las estructuras que tiene el índice de costos de transporte de carga, toma 630 cotizaciones que el DANE pide en 24 ciudades mensualmente en todo el país, pues estas ponderaciones que fueron tomadas como referencia en el año 2014 ya no necesariamente son las que estamos viendo en la forma como se puede prestar este servicio como está afuera, ¿sí? Y de lo que se trata es que el CICETAC no sea un determinador de precios, sino que nos diga efectivamente cuánto cuesta mover la carga en Colombia a costos eficientes, teniendo en cuenta la necesidad de incorporar esas nuevas tecnologías. Entonces, metodológicamente me parece que va a ser supremamente riesgoso, porque la expectativa que les dan a ustedes de transferir el costo del combustible
Simplemente a el usuario final, pues en últimas lo que va a llevar es a que tengamos una barrera contra las exportaciones en el país. Frente a las importaciones no va a pasar nada. ¿Por qué? Frente a las importaciones poco va a pasar, porque en las importaciones lo que presiona la dinámica de las importaciones es la demanda, y la demanda interna todavía está afectada. Pero frente a las exportaciones, que si nos comparamos con los mercados internacionales, ¿sí?, trasladar este costo, pues lo que va a hacer es menos competitiva la dinámica exportadora del país. Y eso va a ser supremamente desafiante para un país que necesita en ese momento crecer a partir de las exportaciones. Entonces, sabemos que el gobierno nacional tiene un problema fiscal y sabemos que estábamos en deuda de actualizar las tarifas de combustibles, particularmente gasolina y ACPM. Pero el momento, la coyuntura de este segundo semestre del 2024 puede ser fatal para hacer ese ajuste. Sobre todo porque no hay un mensaje claro del gobierno nacional de cómo vamos a inyectar recursos para que el sector transportador pueda actualizar la flota con las tecnologías emergentes y consolidadas que ya estamos viendo en esta muestra comercial. Entonces creo que hay un error de apreciación de querer usar el CICETAC como un referente de precios, de transacciones que suceden en tiempo real, cuando en realidad el CICETAC debería orientar y dar los incentivos para que tengamos una industria eficiente y que tenga modos sostenibles de mover la carga en el país. Bien lo dice usted, y de hecho el CICETAC, cuando se creó bajo ese presupuesto, ser costos de referencia. Obviamente, digamos, por temas estrictamente políticos, por cuenta de evitarse eventualmente una inmovilización en el año 2019, nuestra exministra de Transporte lo determinó como obligatorio por petición de los transportadores. Ahora bien, yo te pregunto, Paula, con relación al componente de oferta y demanda y ese cumplimiento del CICETAC, ¿cómo se maneja a través de un generador de carga como ustedes, que son enormes, cuando mueven el 3% de la carga del país? ¿Cómo lo manejan ante esa posibilidad de que todos los días, y estoy seguro, les llegan ofertas de transportadores sobre tema de fletes? ¿Qué hacen ustedes al respecto? Digamos que una de las estrategias que estamos tomando hoy es, digamos, diciendo no a nuevos transportadores para poder, con los que hoy estamos, que son fieles a nosotros, que inclusive en el estallido social estuvieron muy apoyándonos, porque Carvajal fue una de las pocas empresas que siguió casi en todo momento. Entonces es como esa alianza con ellos en revisar cómo podemos hacer para compensar ese servicio que nos dan. Y uno a veces somos conscientes que inclusive pagamos un poco más de ese límite que da el RNDC, que al final lo que ustedes dicen no es lo que realmente vale el costo, pero digamos que a hoy por ley es lo que nos rige. Nos hemos dado cuenta que en esas negociaciones con los transportadores, pues ellos son muy abiertos a decirnos esos costos y a poder entender un poco más ese tema. Y algo que nosotros también les decimos es el costo logístico hoy para algunas de las empresas Carvajal le está afectando mucho en el tema, porque hoy es más económico importar de Brasil o de países del sur de América que comprarnos a nosotros mismos estando en el mismo país. Entonces, digamos que también hay costo de producción y demás, pero un rubro muy grande que hoy nos está afectando es el costo logístico. Y todo va basado en esto. A pesar de que el CICETAC, según dicen, que los cambios de peaje, los cambios digamos, del diésel, se va a ver afectado en esa tarifa, igual no es tan real a lo que hoy se está moviendo. Entonces, cuando vamos a ver, si nos da un valor de $1.000.000 de pesos, pero cuando empezamos a ver con el transportador todos los costos que ellos tienen adicional a esa intermediación, a veces no da. Entonces, también es un trabajo muy de la mano con los transportadores. Como les digo, tenemos unos transportadores fidelizados que son con los que estamos trabajando para poder llegar a entender eso. Digamos que eso es algo que nos ha ayudado a tener hoy digamos, una disminución de problemas, por ejemplo, a cierre de mes, cuando hay escasez de transportadores de vehículos, por esa alianza que se tiene, pero es complicado igualmente. Entonces los generadores, yo podría decir que lo que están manejando el tema de tarifas de fletes hoy es un consenso con los transportadores, no necesariamente una imposición que pueda llegar a ser el gobierno. Exacto, digamos que nos basamos y hacemos la revisión con el CICETAC por tema de ley,
pero vamos muy de la mano con ellos en cómo podemos mejorar esas negociaciones que hoy manejamos, que hoy tenemos. Y como les decía, eso también nos ha limitado un poco porque nosotros hoy movemos una gran cantidad de carbón, movemos, por ejemplo, papel, que es Propal, que es una empresa que más o menos maneja unas 264.000 toneladas año. Entonces, al ver ese tema de compensación, no se puede ver reflejado allí, ¿sí? En el CICETAC, y eso también nos perjudica un poco en que podemos estar pagando de más o menos y ambos estamos perdiendo la eficiencia. Hace poco en una de las charlas, ahorita en la tarde, decían, puede ser un costo bajo, pero si la eficiencia, si el vehículo está andando, es más productivo, digamos que estando quieto. Entonces estamos entrando a revisar diferentes opciones y pues lastimosamente con lo del CICETAC pues también nos detiene un poco, pero bueno, ahí vamos trabajando con ellos muy de la mano. Pues Juan Daniel, anteriormente nos había indicado que definitivamente tratar de trasladar esos costos que podemos llegar a tener nosotros por el tema de aumento del diésel en el CICETAC al generador podría dar al traste puntualmente con la industria. ¿Qué tan perjudicial es contraponer una posición de intervención de mercado contra la ley de la oferta y la demanda? ¿Ese componente de ley de oferta y demanda se va a imponer o va a continuar simplemente el Estado a través de CICETAC sancionando eventualmente, y eso lo hace a las empresas que no lo cumplen, generadores y transportadores? Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos a tener en cuenta y es que en materia de transporte de carga, Colombia ya no solo depende de su regulación doméstica, sino que los diferentes TPAs y acuerdos de facilitación de comercio que ha suscrito el país a lo largo del tiempo tienen compromisos específicos de la forma como se definen los fletes internos en Colombia. Entonces, la pregunta que a uno le queda es cómo, si el Ministerio de Transporte confía tanto en el CICETAC como un mecanismo indirecto de regulación, ya no con criterios de eficiencia, sino con criterios de coyuntura, ¿por qué esa misma información no se usa para definir una cámara de compensación de los riesgos que puede generar este incremento del diésel dentro de la dinámica del mercado de transporte de carga? ¿Sí? Y es ahí que lo comentábamos con Paula, que uno quisiera ver la no intervención, sino la promoción de mercados de aseguramiento de riesgos por parte del Ministerio de Transporte en esta instalación esencial para la economía, que es el servicio de transporte de carga. Entonces, ¿qué pasa? Yo percibo, a partir del contexto que revisé para poder preparar esa intervención, que el gobierno está en una solución que busca generar confianza, de decirles a ustedes, pues el CICETAC metan 3.000 pesos más y ya ahí le va a dar cuál es el costo de referencia y el flete que van a recibir. Pero la gente no lo va a pagar, ¿sí? Entonces, si sabemos que hay una ley de oferta y demanda en las transacciones y en los contratos de transporte de carga, pues ¿por qué no podemos generar herramientas de compensación permitiendo que el riesgo se asuma colectivamente en algunas dinámicas, por ejemplo, cuando estamos hablando de carga de exportación frente, por ejemplo, a la carga de importación? Y creo yo que desafortunadamente la respuesta que ha tenido el gobierno nacional en ese momento muestra también la desarticulación que tenemos entre las diferentes ramas del Ejecutivo alrededor del sector de transporte de carga. Es decir, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no sea consciente que dar luces de que va a incrementar el ACPM en agosto con el panorama de inflación de alimentos ascendente que estamos viendo, es como si no entendieran que ellos mismos están atacando el proceso de reducción de la inflación en el país, ocultando esa decisión dentro de las relaciones de poder que ustedes representan al interior de las dinámicas de un gobierno, ¿sí? Porque ustedes son actores que supuestamente tienen un comportamiento dominante
en la dinámica económica. Esa siempre ha sido la posición del gobierno. Pero el gobierno también tiene que ser consciente de que esa posición dominante la ha creado la misma ausencia de políticas públicas para mejorar la capacidad de transporte multimodal de carga, la ha aportado también el gobierno nacional con el déficit de infraestructura y la profundiza este gobierno a la hora de decir que las vigencias futuras solo van a servir para acueductos y por consiguiente ya no vamos a financiar vías 4G o infraestructura de competitividad para hacerlos a ustedes más competitivos con recursos públicos de largo plazo. Entonces yo creo que aquí ha llegado el momento de que podamos destapar todo el rol que ustedes están jugando dentro de la economía y de dejar de hablar entre gobierno y transportadores de carga con prejuicios, de decir que es que ustedes son los que tienen el poder y en realidad poder definir una transacción que permita compensar los riesgos de un ajuste fiscal que es indispensable, pero que desafortunadamente en este segundo semestre puede ser fatal para el comportamiento de la economía y sobre todo de la inflación en el país. Yo quiero redondear su idea y quiero que me responda con relación a esto que usted está diciendo. Claro que tenemos en este momento un decaimiento en cuanto al tema de carga. Nos lo dijo la senadora Paloma, estamos hablando de más de 10 millones de toneladas menos de movimiento de carga en el último año, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos una sobreoferta vehicular. ¿Por qué sobreoferta vehicular? Porque no solamente tenemos menos carga, sino que en el último año se matricularon 13.000 camiones de carga entre vehículos de menos de 10.5 toneladas hasta vehículos de más de 10.5 toneladas. 13.000 camiones que ingresaron al parque. ¿Cómo va a afectar económicamente esta situación coyuntural frente a esa figura de seguir regulando los fletes? Bueno, yo creo que el caso que tú pones es preciso a la hora de demostrar por qué entraron esos 13.000 vehículos, ¿sí? Y cuando uno hace los análisis de los componentes o los soportes de la demanda de reconversión y de traída de esos 13.000 vehículos de transporte de carga, es porque la competitividad en costos de la frontera tecnológica lo está permitiendo y que los procesos de chatarrización y de reconversión de flota están teniendo unos apoyos desde lo público. Lo que no puede ser posible es que el gobierno no entienda que ahora la dinámica ambiental también es una variable a tener en cuenta por parte del sistema de transporte de carga pesada en el país. ¿Sí? Hoy en día ustedes son el segundo emisor de material particulado 2.5 a nivel nacional después de la deforestación. ¿Sí? Entonces, no regular este sector pensando en los incentivos que necesitamos desde lo público para que ustedes puedan montarse en la frontera tecnológica que estamos viendo en la muestra comercial, pues es un error garrafal. Y pensar simplemente en dar un paño de agua tibia a la salud fiscal del país con el ajuste de la CPM para eliminar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, sin una medida complementaria como por ejemplo mayor cantidad de recursos o de líneas de crédito para la reconversión de flota, pues es algo que verdaderamente va a afectar y a hacer trizas la competitividad, sobre todo exportadora del país. Y tristemente, con un país y una economía que tiene su demanda interna por debajo del valor que teníamos cuando asumió este gobierno la responsabilidad de la política económica y social, pues en realidad si no pensamos en cómo hacer Colombia competitiva en términos exportadores, no vamos a tener un camino para tener una reactivación económica en el país. Entonces, tristemente, los errores, llamémoslos propios de la improvisación y de la falta de capacidad técnica de un gobierno a la hora de predecir sus ingresos este año, está tomando o llevando a que se aceleren decisiones que tienen unos efectos colaterales que son tremendos, que pueden generar inflación, pero sobre todo que pueden afectar la competitividad de todas las necesidades que tiene el país para mejorar su calidad del medio ambiente,
para permitir la reconversión de flota que podemos ver en este momento en esa muestra comercial. Se nos acaba el tiempo, vamos cerrando. Y yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, a Paula, ¿cuáles serán las recomendaciones desde los generadores, ustedes que son un gran generador, para que la política de fijación de fletes en Colombia sea efectiva? ¿Qué podríamos mejorarle a esa política de fijación de fletes o si realmente es necesario que exista la política? Digamos que hoy no sé si necesariamente sea que tengamos que tener como tal el CICETAC, pero sí es importante que hoy se pueda sentar generador de carga y transportador con lo que se vive hoy en el país y poder crear esa oportunidad entre ambos en lo que estabas hablando, en que sea un trabajo en equipo para que el momento de que vayamos a validar una tarifa, que no sea ni un límite superior o inferior, sino que podamos ser realmente competitivos a nivel país. Porque hoy, como les contaba, no estamos siendo tan competitivos por costos logísticos. Y eso no nos puede regir algo puntual, variando, inclusive eso se actualiza es 30 días después o a veces un poco más. Entonces sí tiene que haber un cambio sí o sí radical en cómo poder revisar, no sé si volver a la tabla de fletes que hablaban hace unos años, de pronto una integración sí siento que debe de hacerse hoy para poder que se mejore todo el tema del transporte. Juan Daniel, yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿Qué podríamos entonces, desde ese aspecto estrictamente económico, un estudio muy claro y muy preciso que ha hecho usted, ¿cierto? Porque es un diagnóstico real. Más allá de eso, ¿qué diagnóstico podríamos nosotros presentarle al gobierno nacional para decirle, mire, definitivamente ese camino que han tomado de intervención no funciona? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que, para ser totalmente honestos con ustedes, volver a la tabla de fletes es imposible. ¿Sí? Se nos viene el mundo encima. Es decir, nos demandan todos los acuerdos comerciales en los que tuvimos el compromiso de permitir un mercado competitivo, porque ustedes saben que en esa industria tenemos grandes actores afuera en la feria comercial que pues tienen y que han sido influyentes en las negociaciones comerciales del país. Entonces, pensar y en la apología de la tabla de fletes, eso es imposible. Pero la regulación ha avanzado y sobre todo en temas de transporte y precisamente en los países en los cuales la carga terrestre es una instalación esencial. Es decir, que si ustedes no funcionan, la economía se apaga. ¿Sí? Tan sensible para que se lleven esta gráfica. Miren, simplemente apagar la economía, ustedes en colateral, miren el apagón tan tremendo que tuvieron. Es decir, si ustedes no se mueven, no se mueve la economía. Si la economía no se mueve, ustedes no se mueven. La dependencia es unívoca. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es mecanismos innovadores para asumir colectivamente los riesgos de mercado, asumir los riesgos de las fluctuaciones de precios internacionales, asumir los riesgos internos, un paro, una parálisis, una caída de un puente, una manifestación, cualquier cosa. Tenemos que empezar a reconocer que los riesgos del transporte de carga son supremamente costosos para la economía. Y por consiguiente necesitamos incentivar desde lo público mercados de aseguramiento y cámaras de compensación como existen en otros países para que ustedes también puedan tener mecanismos de aseguramiento, por ejemplo, a través de seguros paramétricos frente a cada contrato que se plantea de transporte por el originador y el destinatario. Entonces, aquí de lo que se trata es que hay que trabajar. Necesitamos a un sector público capaz de traer herramientas innovadoras de aseguramiento a ese sector que es trascendental para la economía del país, que no podemos engañarlo con la apología de la tabla de fletes, pero que tenemos que brindar un mecanismo de aseguramiento para que los riesgos que ustedes asumen para mover la carga de todo el país pues sean remunerados de forma eficiente, no solo a través de una tarifa, sino a través de mecanismos de aseguramiento para este componente tan importante de la competitividad de la economía colombiana. Interpretándolos, definitivamente tendríamos que decir
que el CICETAG realmente no es la panacea, que definitivamente tenemos que buscar nuevos mecanismos, tenemos que acoplarnos entre los actores de la cadena logística para poder establecer tarifas que nos beneficien mutuamente a generadores y transportadores. Y claro, está muy entendido el mensaje y desde FedeTranscarga lo vamos a proponer al Gobierno Nacional en esa medida. Tiene que seguir siendo el CICETAG un tema de valor de referencia. Debemos de volver a eso, no a una tabla de fletes, pero sí tenemos que hablar de un CICETAG como un elemento que sea simplemente una referencia para poder llegar a determinar otras situaciones como puede ser las cargas compensadas, como puede ser un tema de aseguramiento, como bien lo dice Juan Daniel. Yo les quiero agradecer muchísimo, nos han, digamos, ilustrado suficientemente sobre esa, digamos, venta que nos hace el gobierno, que con el CICETAG todo queda solucionado en el sector. Definitivamente mucho falta por construir, mucho falta por hacer. Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo y vamos a contar con el apoyo de ustedes, de los generadores de carga, de los economistas como usted, Juan Daniel, para poder plantear las mejores soluciones y, claro, salir en este momento que es de afugia total, como bien lo dice, en donde aumentar tarifas, solamente por aumentarlas, lo único que va a hacer es ir en detrimento de los intereses del sector y del país. La economía sin los transportadores o los transportadores sin la economía no funcionan. Muchísimas gracias, muy amables.